Pues ya lo ve usted en los 70s, este género que surge ya en Italia y que precisamente el tema Dario Argento es tal vez el personaje que tiene mucho que ver en que salga de Europa, que salga precisamente de Italia y que se masifique lo que es el famoso giallo italiano, con el panel que usted ya conoce, Arturo Esquivel. Un gustazo. Pues un gustazo hablar de Italia, que ha aportado tanto al séptimo arte. Mi estimado Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo Moreno, Juan Pablo Martínez. Juan Pablo. Sí, como... Que no nos quedó mal. Ah, no, ahí está, nos quedó mal. Dijo, no la voy a lavar. Ya está. No, sí, cuando llegaste se notó. Pero bueno, estaba hablando de que los italianos han sorprendido porque, bueno, pues ellos, además de crear una corriente que fue el surrealismo, el neorrealismo italiano. Y obviamente uno de los grandes exponentes es Dario Argento. Si no el iniciador de lo que se conocería después como el giallo, ¿no? Pero sí, insisto, creo que fue el que masificó este movimiento. Creo que, de hecho, creo que lo señalas bien. En este caso, pues hablar del concepto de giallo, que sería pues el cine amarillo, sería más o menos la traducción. Tiene su génesis en el momento correcto, en su cronología adecuada. Amarillo por la nota roja. Por el tratamiento temático. Hay un antecedente muy claro. Las noveletas pulp que se editaban en aquel entonces en Italia y que luego se diseminaban en varias partes de Europa, Francia, Alemania y demás, se imprimían en un papel muy barato que se amarillentaba fácilmente. Entonces le conocían como los giallos, los amarillos. Pásame un amarillo, donde se narraban historias de crímenes truculentos, terribles. Muchos los tildaban de misóginos, porque al final pues la mayoría de las víctimas eran lectura damas. Para baño. Exactamente, de cierta forma, pero donde se tenía la peculiaridad que los asesinos, por lo general, no se revelaba su identidad sino hasta el final y por ende se transforman también en novelas de misterio. Todos esos elementos que se transforman en una estructura muy específica para la narración de las películas de Dario Argento, donde el elemento principal del crimen era precisamente la mano enguantada de negro. Entonces, ese es el origen de la etimología, por decirlo de alguna forma, de lo que es el giallo, ¿no? Sí, y a partir de la década de los 70s, que es el surgimiento de los slashers, aparecen los slashers, los italianos dicen, bueno, pues vamos a nosotros también a seriales, estos asesinos seriales, sangrientos, que habíamos visto en el cine norteamericano. Dicen, bueno, pues ¿por qué no? Vamos también nosotros a explorar esta vertiente. Y bueno, van a generar una serie de cineastas y de películas ya memorables en el propio género, y sin duda alguna, tal vez el que lo catapulta, el que le da, digamos, un aire de seriedad. Una dimensión diferente. Yo diría que de seriedad. Le vimos cuando aparece en las primeras películas de Argento, las primeras 3, le vemos que de trasfondo hay un cineasta que está influenciado por Hitchcock, por supuesto, que está trabajadito, que hay algo interesante, que las propuestas sangrientas, las propuestas gráficas son impresionantes, ¿no? Justificables y muy revolucionarias en el momento. Que a su vez el mismo Alfred Hitchcock, en un avance cinematográfico en una de las películas de Dario, mencionaba, se pregunta Alfred Hitchcock, ¿quién es este italiano que me preocupa por lo que está ofreciendo? ¿No? De hecho, fíjate que tuve la oportunidad de ver en estos días un documental de Michel Saovi, que fue pues un director que fue apoyado por Dario Argento, prácticamente. Y mencionaban que prácticamente el iniciador de todo esto sería Mario Bava, de hecho, con Las vampiras, que es muchos años antes, pero que ya empezaba a dotar de cierta peculiaridad lo que después conoceríamos ya como el famoso giallo. Y bueno, pues hablar de Mario Bava, yo creo que vale la pena que le dediquemos un programa entero al maestro Mario Bava, que es, caray. Pero sin embargo, bueno, pues Argento, muy chavo, principio de la década de los 70s, empieza empapados en el mundo del séptimo arte. Claro, ¿no? claro, y bueno, va a empezar a catapultar esto y empezamos a conocer el cine giallo asociado a un hombre, Dario Argento. Sobre él se van a tejer muchas historias. Dígame. Aunque sus orígenes están más vinculados con el spaghetti western como argumentista, ¿no? Sí, él entra al cine precisamente como asistente de guionista, se empieza a familiarizar con toda
la estructura de la producción fílmica. De hecho, él está muy metido en sus inicios con Castellari. Sí. Y precisamente con Sergio Leone. Exactamente, en Ahí, Echar una vuelta Echar una vuelta en West. Que es Ahí su exactamente. argumento. Que de hecho por ahí pueden revisar, pues aparecen ya sus créditos ahí como tal. Con Bernardo Bertolucci. Con ¿no? Bertolucci también. Entonces, bueno, pues él se va a ir en otra dirección. Insisto, creo que es en el momento en que se está tocando temas que no habían sido del todo desarrollados, que de una u otra forma eran moralmente incorrectos. Sus mismos padres trataron como de frenarle. frenar ese gusto por el cine de horror, ¿no? Y bueno, pues creo que no lo lograron. Pero no fíjate se que fue hasta así. cierto punto, porque su padre... Ya después lo apoyaría Sí, bastante, de hecho, ¿no? incluso él fue el que le produjo sus 3 primeras cintas, que se transformarían en la trilogía Animal, que ahorita comentamos. Nada más rápidamente, la nota sobre Dario Argento también, que sí tiene, es cierto, un perfil bastante peculiar, porque... Él se educa en una línea curiosamente muy clásica con lo que respecta a música, apreciación de las artes. Él es un gran amante de la ópera hasta la fecha. Se vería traducido después, una película subsecuente del 88. Y que también, no le fue muy bien. Exacto. Y además, un gran lector, un ávido lector. Él es un hombre muy culto, muy entendido, que todo eso de una forma u otra lo transmina a sus películas. Las películas, a pesar de que muchos inmediatamente las desestiman como cintas de crímenes, de espantos sobrenaturales, podemos ver cómo hay unos amplios niveles de lectura y de referencias con lo que respecta no solamente a aspectos muy precisos de la cultura europea, Eso se nota en a cada nivel una de las mundial. locaciones que él busca en sus películas. Sí, Son bellísimas las locaciones que él maneja en cada una de las películas, ¿no? Exacto, se vuelve muy sofisticado. Él hace del crimen una genuina obra de arte en muchos aspectos. Sí. Como bien mencionaba Ricardo, sus asesinatos que se plantean en las películas no solamente son El matar por magistrales. matar, ¿no? Exacto, se vuelve una verdadera Obra de arte. búsqueda por tratar de retratar el asesinato es una línea muy propositiva, porque todos los asesinatos son en extremo creativos. Yo creo que esa es la palabra, Exactamente. son muy creativos. Entonces, pues bueno, inicia pues la carrera de Argento después de ser Con 3 argumentista. películas para mí maravillosas. Sí, exactamente, que es la primera, El pájaro la de las plumas El de pájaro de cristal. Le sigue ¿Cómo El se ha gato de los comentado 9 esa colos. película? Impresionante lo que dejó huella en cierto sector de la sociedad. Con James Con Francis, ese ¿no? Me acercamiento. parece Sí, que es sí, el sí, protagonista. exactamente. Maravillosa la película, que no pasa el tiempo por ella. No. Uno la sigue revisando y me parece impresionante. Cómo De lo hecho, trata. una de las cosas que tiene el cine de Argento es que las propuestas son muy audaces. Juan Pablo lo definió creativo, pero más allá es la audacia de los planteamientos argumentales. La primera película que yo vi de Argento fueron Las 4 moscas sobre el terciopelo gris. Y era, a mí lo que me engancha no es tanto la propia trama, sino la hipótesis de que se queda en el ojo, la imagen. O sea, este rollo es algo muy adelantado, a ver, vamos a verlo. Pero inmediatamente la crítica detecta que aquí hay un nuevo movimiento aunado al fenómeno que narraban ustedes al inicio de este programa, ¿no? Que era el cine de explotación. Que en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, empezaron a surgir estas películas de asesinatos brutales, de venganza, de situaciones terribles, escupo en tu tumba, cosas por el estilo, pero Argento, lo manifiesta exacto, ya con una línea muy concreta y definitivamente muy europea, con lo que respecta a su estética, la búsqueda sobre todo de Argento, aquí es lo más importante, una línea plástica muy concreta, muy específica, empieza a jugar con el croma, empieza a jugar también con todos los aspectos que planteaba Hitchcock a nivel técnico y a nivel de ritmo. Con la misma plástica de Hitchcock, hay infinidad de referencias, exacto, en estas 3 películas ya que mencionábamos, a Psicosis, a La ventana indiscreta, con todos estos elementos que juegan con la psicología del personaje. La psicología del personaje se vuelve, en cierta medida, el escenario de la película Inclusive misma. hay directores norteamericanos influenciados por el mismo Argento, como es Sí, Brian claro. De Palma, inclusive Sí. Vestida para matar, de repente la vi en Tiene escenas coqueteos. de esta película que estabas mencionando, la de Las 4 moscas. Sobre el terciopelo Y bueno, gris. el mismo Argento gris. nunca escondió su fanatismo por Hitchcock, ¿no? Tan es así que muchos años después dirigiría un intento de homenaje que se queda, pues para mí un poco que es ¿Te gusta Hitchcock? Sí, Se llama por ahí una película Sí, que claro. se queda pues muy corta, ¿no? Pero bueno, eso ya era cuando Argento pues ya era un director consolidado, de repente sus obras ya no eran tan vanagloriadas como en sus inicios, precisamente con esta trilogía con la que iniciaba, pero ya se empezaba a ver un director que quería ir más allá, tocaría temas, empezaría con estos crímenes, pero tendría que llegar a tocar temas ya un poco más sobrenaturales, que es lo que para mí lo termina de catapultar ya dentro como un ícono del cine. Exacto. Mira, podremos dividir, de hecho,
la carrera de Argento en las 3 etapas. Ya mencionaste la primera, donde incluso se cuela por ahí una comedia que dirigió también en su primera etapa. Nos quedamos con estas 3 que lo van a catapultar. Después su periodo de consolidación ya a finales de la década de los 70, a partir del 77, 78, la década de los 80, donde pues ya se convierte en la figura que va a ser venerada, respetada, y que estamos a la espera de que ahora qué va a sacar Argento, ¿no? Porque vale la pena revisarse. Y su última etapa, ¿no? Esta etapa que viene a partir de la década de los 90, donde ya su obra, pues algunos la consideran ya muy quebradiza, menor, frágil. Yo vi todavía La Madre de las Lágrimas, y a mí me parece... Sí, que creo que fue lo último, todavía en el 2012. ¿Drácula 3000? ¿Cómo se llama? Drácula 3D, esa sí no la vi. Sí, mejor, pero bueno, en detalles. ya llegaremos a tocar precisamente lo último de Argento, pero esta segunda etapa me parece a mí muy interesante porque aprovechando precisamente ese boom que tenía pues a nivel internacional, el tema de las brujas, el tema de los exorcismos, este tipo de situaciones, creo que él muy ingeniosamente nos da sus versiones con estas con estas historias de las 3 brujas que después terminaría ya en la década, me parece, finales de los 90, pero que iniciaría ya en los 80s, en los 70s. Creo que muy inteligente, él entendía perfectamente qué es lo que la gente quería ver en cine, qué es lo que estaba en ese momento buscando, y él tocaba esos temas, pero muy fielmente a su estilo. También era un provocador, porque él comentaba algo que sí se repitió mucho en su estilo de dirigir, era el poner en situaciones límite a las mujeres guapas, hermosas. Él lo decía, inclusive decía, yo prefiero matar mujeres hermosas que mujeres feas. Y dice, aunque no le guste a los periodistas, se levanten de la conferencia. Claro, ¿no? Él era tajante en ese sentido. Y a raíz de estas películas, fíjate que se empieza realmente a manifestar ello, ¿no? En esa etapa que tú mencionas, Rubén, que obviamente se activa con Suspiria, que aquí en México le pusieron Alarido, es definitivamente una película redondísima, completa. Muy bien filmada, ¿no? Muy bien filmada, exactamente. Esa es la cuestión. Estelarizada por Jessica Harper, una mujer que llega a una escuela de danza, la cual se revela que está siendo dirigida, gobernada por una cofradía de brujas, y que al final, pues esta fachada oculta en cierta medida un plan, en cierta forma, para tomar control no solamente de la ciudad, sino del mundo, mediante estas 3 madres. La primera, Suspiria de Profundis, precisamente, que es la madre de la desesperación. Después la película de Inferno en 1980 se revelaría la segunda madre, y ya todos estaban expectantes, bueno, ¿cuándo llega la tercera? Que ya fue La Madre de las Lágrimas a finales de los 90. En Suspiria es muy interesante, porque no solamente los asesinatos son creativos, sino que el manejo del horror es realmente cruento, escalofriante, psicológico. Eso sobre todo. Mucho. Juega mucho mentalmente con el espectador. Sí. Bueno, yo de hecho les comparto mi experiencia cuando veo Suspiria. ¿La viste en cine? Yo la vi en cine, me tocó todavía verla en cine. Lo que me inquieta a mí de la película no es tanto el tema de la brujería, ya me había echado bastante material de eso, sino la estructura de los encuadres. La simetría que tiene la película tan cuidada es profundamente inquietante. Hay una toma en particular que me llamó mucho la atención, un edificio, y de repente estamos viendo en realidad un charco en la calle. Pero la toma está tan bien lograda que cuando hace el tildeo, el movimiento hacia arriba, caray, es sorpresivo, o sea, buscaba ese tipo de cosas. Sí. Claro Todo eso se lo y me aprendió. recuerda el Resplandor en ciertos encuadres. También, de hecho, no, todo eso se lo aprendió a Mario Bava. Mario Bava, que fue uno de los grandes fotógrafos del cine italiano y que fue uno de los grandes estetas, a fin de cuentas, que también marcaron mucho esa línea plástica en el cine de horror. Pues bueno, Argento no es que se lo plagie, simplemente lo adapta a su relato y queda muy bien. Suspiria, vamos a encontrar tomas de tonos en extremo fríos, pero que funcionan muy bien. Ya en el frenético acto final, de repente los colores abundan, lo cual es curioso. Se torna más aterrador por la forma en la que se acentúa el fenómeno el ataque en ese preciso instante, ¿no?, hacia la protagonista, que se vuelve muy interesante porque es también un juego con el bebé de Rosemary, en el sentido de que no sabemos si realmente ella está paranoica o si realmente son brujas las que dominan. Y que ya estaremos hablando en la segunda parte porque se nos fue rapidísimo primer bloque, para seguir hablando del maestro Darío Argento. Mucho que platicar, tendremos que tocar también esa parte pues baja para algunos de su bajo carrera. Perfil. Pues sí, ya lo estaremos hablando más adelante, no le cambie, seguimos en Cine Escape.
Estamos aquí en Sin Escape hablando de Dario Argento, uno de los cineastas italianos más reconocidos por meternos en una situación límite con el cine de horror muy particular y característico de él. Y estábamos hablando, Juan Pablo, precisamente de este director que pues en sus películas se refleja su inteligencia, su gusto por la cultura. Estaba viendo precisamente Rojo Profundo y aparece en imágenes un monumento muy parecido a la película esta nueva, que se llama La Gran Belleza. Es la misma toma en el mismo lugar. Y obviamente ese es el tipo de lugares que él busca para sus películas. Y en Rojo Profundo, que es una de las películas más reconocidas de Argento, pues muestra mucho de esa calidad, ¿no? Sobre todo, hay una combinación también de personajes cómicos que le dan como ese equilibrio a sus películas. Que es muy característico del texto de los Pulp Giallo, a fin de cuentas. Siempre debe haber una especie de comparsa, un par de personajes que metan la nota ligera. Pero es cierto, Argento en sus películas, bueno, ya mencionamos en Suspiria, es una academia de danza en un edificio bellísimo, al cual le saca muchísimo provecho. Y es cuando realmente entendemos cuáles son los elementos que busca explorar Argento. No solamente es tratar de generar un cine de horror interesante, que tenga una manufactura y una técnica sólida, sino que además se vuelve sofisticado, se vuelve elegante. Es un cine de horror muy elegante, donde al final ese tipo de monumentos, ese tipo de estructuras funcionan precisamente para acentuar todavía más el aspecto terrorífico de la historia, porque son ambientes o situaciones en las que no estamos realmente habituados, en el que ocurran asesinatos sangrientos. En el caso de Profondo Rosso, que es, por cierto, donde inicia su colaboración genuina con Daria Nicolodi, que es su guionista y después su esposa, se vuelve todavía más extraño e interesante porque juega un poco más ya también con una cierta línea surrealista, pero la secuencia del muñeco es pavorosa, a fin de cuentas, ¿no? Y los asesinatos no solamente se vuelven creativos, sino que además también aportan mucho a la historia en cierta medida, porque tiene mucho que ver. El asesinato se vuelve algo personal para el personaje, según la forma en la que se desenvuelve el personaje, según su psicología, según los aspectos que lo vuelven distintivo dentro de la historia, es básicamente cómo va a morir. A veces a Argento se le puede detectar inclusive aunque no esté dirigiendo. Hay una película que me llamó mucho la atención, digamos que de alguna manera me fui con la finta, porque la produce, El Engendro del Mal. Exactamente. Y esa película que está hecha en una catedral impresionante. Yo primero me preguntaba cuando estaba viendo esa película, ¿cómo le hicieron para filmarla, ¿no? Adentro de un edificio tan hermoso? Claro. Y empieza a notarse que ahí está, aunque no esté dirigiendo, Argento. Está a la mano. Está a la mano. De hecho, es un director muy culto, Juan Pablo lo mencionaba, y esto se transmina en las obras, ¿no? Vemos una academia de danza, vemos esta búsqueda de los espacios renacentistas. Bueno, vamos a mostrar Italia, pero creo que lo deja de manifiesto también en dos películas, que va a ser Ópera y El Fantasma de la Ópera. En Ópera con una banda sonora que a mí cuando la vi me inquietó, o sea, muy bien manejada, la atmósfera teatral, pero llevada a una parte oscura, ominosa, y muy bien manejada también la banda sonora, y que de inmediato ves que es un director que cuida, que es un director que conoce, que es un director que sabe, pero que se va a esta parte que también ya en un momento Rubén nos mencionaba, que simplemente, bueno, pues es para que lo que la gente quiere ver, y lo voy a mostrar, lo voy a llevar, y funciona pues de una forma maravillosa. Y muchos lo considerarán en sus películas como pues, menores, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, Ennio Morricone también le ha compuesto para sus películas, música. Es muy curioso, perdón Juan Pablo, ahorita que tocaba ese tema, Arturo, cómo de repente hay muchas personas que de veras catalogan el cine de Argento como menor. Y es mucha gente. Claro, no, pero eso es lo que pasa, es el Ni en los libros de historia del cine. Mira, le ocurre lo mismo que la literatura a este género. Es el estigma del cine de horror, es lo mismo que la literatura, la literatura de terror, que queda como ninguneada, queda sobajada, porque bueno, pues es muy gratuito simplemente asustarte o inquietarte. Pero bueno, pues a lo largo del cine hemos visto obras que no solamente te quedas con el susto, sino también con la reflexión profunda, con la inquietud, que te marcan generaciones enteras, y que no tiene que ser un género, creo yo, que no tiene que ser un género al cual hay que ver como aparte o mínimo. Creo que hay cineastas y hay obras
que vale la pena revisarse con toda la profundidad de un cine serio. Perdón, retomando un poco lo de la música, ese es otro de los elementos integrales en el discurso de Argento en sus películas, ¿no? Porque al principio él se alía con Sergio Simonetti, que es el líder del grupo Goblin, y que le compone la partitura a todas sus películas, ese ritmo frenético, bizarro, electrónico 100%, pero que al final se vuelve otro de estos aspectos. Yo recuerdo Cuatro moscas sobre terciopelo, el inicio terrible. No, en Inferno se vuelve claro, de veras, pero es curioso, porque sí. tratan de componer incluso áreas electrónicas muy interesantes, es una propuesta también bastante peculiar. Al rato después Simonetti, cuando se independiza de Argento, genera él sus propios conciertos, y hasta la fecha es considerado uno de los grandes músicos. Pero bueno, Argento en ese inter le produce a George Romero Dawn of the Dead, ya después regresa a Italia a dirigir Tenebre y a dirigir, sí, maravilloso, sí. Y Fenómena, esta película con una muy jovencita Jennifer Connelly, exactamente, y Donald Pleasence, que es esta chica que puede controlar psíquicamente a los bichos. Esa película, y a mí me parece formidable. Sí, no, fabuloso. Inclusive tan despreciables son las películas de esta índole, que a Jennifer Connelly siempre habían pensado que la primera producción en la que trabajó fue Laberinto. Sin embargo, fue con Argento. Aunque bueno, de hecho fue con Leone. Era una vuelta en América, exactamente. Pero bueno, con esa película de Fenómena se abrió mercados todavía más internacionales, trabajó con actores todavía mucho más consolidados y se volvió una cinta de veras tal vez de las más extrañas. Él lo dijo en alguna ocasión, era su homenaje a Buñuel, porque todos sabemos que Buñuel, gran entomólogo, gran estudioso, y que de una forma u otra también precursor no solo del surrealismo, sino que siempre introducía en sus películas, en su mayoría, aspectos simbólicos a través de los insectos, a través de elementos animales. Dice, esto es lo que yo quiero ahorita en esta película. Claro, llega un punto en el que tal vez sí se vuelve un poco más gratuito, hay que decirlo, porque ya está un poco más viciado, tal vez por la maquinaria norteamericana, pero Fenómena sigue siendo todavía un relato mucho, muy solo. En el 85, 86 que salió la película, viene a ser tal vez uno de los puntos que ya empezaban a marcar, no necesariamente su decadencia, pero sí en cierta forma el agotamiento de sus propios recursos. Cuando en el 88 dirige Ópera, yo creo que ya es cuando explota, es cuando realmente tiene la posibilidad y la facultad de sacar todos estos aspectos narrativos que él pretendía explorar, porque se conjuga todo. Está el giallo, está el guiño de los aspectos de tortura, está el juego plástico, está una secuencia maravillosa de disparo a través de la mirilla de una puerta, los aspectos simbólicos con los animales, los cuervos y demás, y a partir de ahí, después de Ópera, no vuelve a estar a la altura, ni Trauma, ni el síndrome Stendhal ya en la década de los 90, a pesar de que lucha denodadamente por tratar de capturar un poco todos estos aspectos que lo distinguieron, ya no se puede. Y sin embargo, él mismo habla de Ópera como una muy mala película, ¿no? Lo que pasa es que tuvo una serie de experiencias amargas a lo largo de la filmación, tuvo muchísimos problemas para poder desarrollarla, las autoridades constantemente le metían trabas, tuvo muchos problemas también para tratar de filmar en la casa de ópera que él deseaba, en este majestuoso teatro en Roma, y al final no se pudo total. Entonces más bien fue una experiencia amarga a nivel creativo, pero personal, con lo que respecta, ¿no?, a nivel narrativo, con lo que respecta ya al discurso mismo de la cinta, creo que es muy eficaz, como mencionaba Ricardo. Sí, a mí me sigue agradando, ¿no? Es definitivamente. Y bueno, pues creo que Juan Pablo apuntala muy bien esta parte donde ya de pronto, no diría que se diluye el propio Argento, simplemente parece que coincide también con la parte de su salud mental, o sea, también esta parte que va a ir construyéndose como leyenda, termina internado por fatiga, depresión, incluso algunos momentos se corre la ¿Qué decía esa leyenda de que lo sacaban del manicomio para que lo regresara, ¿no? Pero sí vemos que de pronto ya es un poquito de trabajo flojo, o al menos forzado. De repente se sentía ya forzado, que aún así nos regala 2 capítulos maravillosos en esta serie de Master of sí, cómo no. Me parecen a mí maravillosos los 2 capítulos en los que participa Dario Argento. Se demostraba que todavía está por ahí esa chispa, ¿no? Sí, de hecho, simplemente al momento de tratar de desarrollar, exactamente, su nombre es Jennifer, el capítulo, pero al momento de desarrollar ya en cine se percibía no solo repetitivo, sino de veras, el desgaste tal vez en sí de lo que es la estructura del giallo, por ejemplo en Trauma, donde ya participaba su hija Asia Argento, que ya después se volvió como su semimusa, después de que también ellos tuvieron muchos roces y no compaginaban. Incluso Asia Argento en varias ocasiones llegó a despotricar terriblemente contra su padre en la prensa internacional. Ya después participó en otras películas, culminando con La Madre de las Lágrimas, que fue su participa incluso también la esposa de sí, de como Argento, no, está claro. Daria Nicolodi, pero
en el ciclo que se dio durante la década de los 90, te gusta Hitchcock, Sleepless con Max von Sydow, ya se empieza a tornar mucho más errático porque concentra más sus esfuerzos en la producción, en la escritura de guiones, le produce y le escribe a Lamberto Bava, el hijo de Mario, la serie de Demony, Demonios. Muy menor. Pero muy creativa, la verdad, yo la encuentro, sobre todo la primera es las muy primeras divertida. dos son divertidísima maravillosas. en el Ya cine. platicaremos de ellos cuando abordemos el cine de horror Exacto. italiano. Ahora, las más últimas cabal. producciones son Yayo, precisamente con Adrián Adrián Brody, Brody. Ah, sí, y también, exactamente. Que a mí Drácula me- 3D, que es yo creo que el punto Fíjate, ya lo- más bajo de Darío Argento, ¿no? pero fíjate, esta con Adrian Brody no me desagradó tanto. Por momentos me recordaba esos inicios de Darío Argento. Es cierto, es muy menor la obra. Creo que también Adrian Brody no termina por entender el personaje, pero sí noto ciertos guiños a su filmografía, ciertos detallitos que hicieron, créemelo, disfrutarla yo como hace mucho no veía una película de Darío Argento, como no la disfrutaba desde hace años cuando tuve oportunidad La de verla en crítica cine. de Drácula 3D, por ejemplo, decía, se parece más a una obra de la Hammer Ajá. que la de Francis Ford Coppola, que estaba Claro. más o menos en ese Pero ahí, en ese entonces, esa tenor, crítica ¿no? que es mala o buena, digo, también. Esa es la No sabe. cuestión. No, lo que pasa es que ¿Sí con me este explico? Drácula, Argento pretende Sí. recuperar un poco las atmósferas Pero góticas. se queda Exactamente. sí, Sí, se en queda nada, corto. ¿no? Pero es eso, pero al final ya desde todo sabido, se dijo en entrevistas y demás que fue un trabajo por encargo, no le puso la pasión que realmente quería ¿Quiere Argento explorar a este el proyecto. 3D? Yo me quedo con Suspiria. Híjole, A fin de cuentas, yo ¿no? me quedaría con Fenómena. O si las quiere ver todas, vaya a la Están- biblioteca, ahí ahí están. están todas. Ahí las Ahí en- tienes todas. Y como En siempre Casa Terán. decimos, cualquier reclamación con el señor Juan Pablo Ah, Martínez. claro que sí, para eso estamos, ¿no? Rivero y Gutiérrez 110, ahí en el espacio de biblioteca de Casa Jesús Terán, segundo piso también con su servidor, y tenemos la mayoría de la filmografía, otras son de la sección VIP, estas son ya como las copias personales de su servidor, pero también con mucho gusto para una revisión personal. Exactamente. Adelante. A Andrés Iskel, que nos había pedido por ahí en el Facebook este tema, pues aquí Ahí lo lo tiene. tienes, y que también nos dice que Lucio Fulci, que ya también lo habíamos platicado, Rico. ya viene, ya se está preparando para disfrutar precisamente también del cine pues más violento, como fue el de Lucio Fulci. Maravilloso, ya tendremos oportunidad de tocarlo. Señores, un gusto. Vámonos. Ricardo, un pasamos, gustazo. muchas Juan gracias. Pablo, placer. Vámonos, sigan la señal de radio y televisión de Aguascalientes. Buenas noches.